Bien, continuamos con el tema de la digitalización y en este caso vamos a observar qué ocurre con las señales analógicas y digitales a partir de una comparativa con algunos puntos entre una señal y la otra. Lo que tratamos de ver es qué es lo que se mejoró y qué perdemos en esta conversión de lo analógico a lo digital. En primer término vamos a estudiar el tema de la atenuación. Recuerden que hablábamos de señales que con el paso del tiempo, es decir, en esa frecuencia, la señal tiende a atenuarse. Si bien es cierto que existen una serie de amplificadores para mejorar esa señal, una vez que nosotros amplificamos, amplifica tanto la señal de base como el ruido que tiene incorporado. Por lo tanto, la señal analógica sí sufre en cuanto a esa pérdida a partir de la atenuación. En cambio, en lo digital, si bien es cierto que también la señal se atenúa y es cierto también que nosotros vamos a amplificar la señal, decíamos que ocurre esto de la corrección de la señal. Como se reconocen ceros y unos, si yo tengo un cero distorsionado y un uno distorsionado, al convertir nuevamente la señal en digital, lo que estamos logrando es que la máquina reconozca un cero y un 1. Por lo tanto, esa atenuación original que ocurre en la señal analógica no ocurre en la digital. En cuanto a la interferencia, decíamos nosotros que tenemos, tanto en la transmisión como en la producción de la señal, tenemos interferencia. Pues bien, en la señal analógica tenemos la interferencia, ese ruido, el ruido blanco que le llamamos, que se da en esa señal, se mantiene a lo largo del tiempo, como también en las reproducciones que vamos a hacer de esa señal. En cambio, lo analógico, volvemos a repetir, como se reconoce ceros y unos, si hay interferencia, el sistema vuelve a leer un 0 y un 1, por lo tanto corrige en principio esa interferencia. ¿Qué pasa con respecto al tema de las copias? Es decir, multiplicar esa información en distintos soportes. Bueno, en el tema de analógico, cuanto más copias realizo, más se degrada esa señal. Si yo grabo, por ejemplo, en una cinta magnética, en un cassette, grabo varias copias, al grabar varias copias va perdiendo calidad de esa señal analógica. No ocurre lo mismo, obviamente, con el sistema digital, donde puedo hacer infinidad de copias y no voy a tener ningún tipo de inconveniente. Esto parece menor, pero antiguamente, cuando las señales, los rollos, por ejemplo, de cinta en los cines se presentaban, las primeras proyecciones tenían calidad y luego, al reproducirse varias veces esa misma señal, iba perdiendo calidad finalmente la señal que nosotros apreciábamos en el cine con, con las cintas magnéticas de ese entonces. ¿Qué ocurre con respecto al tema del almacenamiento? Bueno, ahí lo que tenemos es que en lo analógico ocupa poco lugar, en cambio en lo digital ocupa mucho lugar. Si bien es cierto que nosotros tenemos compresores para poder comprimir una señal y después para poder expandir esa señal, lo cierto que a mayor calidad, mayor información, mayor es el almacenamiento para poder contener esa información. No ocurre eso con respecto a lo analógico. En cuanto a la edición, bueno, en lo analógico había que ser especialista para poder hacer una edición. Hoy en día con lo digital resulta muy sencillo poder editar un material. Si nosotros vamos al tiempo antiguo, cuando había que cortar los fotogramas de una película para poder hacer los empalmes, las ediciones necesarias, era trabajo de un profesional. Hoy en día, con los distintos softwares que tenemos a disposición, podemos hacer una edición tanto de audio y de video, aún sin ser especialistas en la materia. Y con respecto a la obsolescencia, decimos aquí qué ocurre con lo analógico y lo digital. Decíamos que la obsolescencia en la parte digital es fácil de perder y es bastante difícil en lo analógico. Imagínense ustedes una fotografía. Yo saco una fotografía, la imprimo en papel rollo, esa impresión luego la guardo en mi casa y queda registrada, en ese caso, en mi casa. Y sé que tengo una fotografía tomada en un determinado momento y que lo tengo guardado, en este caso, como repositorio en algún lugar de mi casa. En el cambio de lo digital, perdemos muchas veces este lugar de donde queda guardados los materiales y por el otro lado, en muchos de los casos, queda a merced de poder ser espiado, ¿sí? Vamos a profundizar luego este tema, pero
con respecto a lo analógico, si bien no lo podíamos compartir, también había una reserva de ese material que hoy en día que teníamos en ese momento. En cuanto a lo digital, el material que circula por la Internet y nosotros entregamos permanentemente una cantidad de datos a esa red, bueno, es mucho más, es factible la posibilidad del robo de ese material, del uso indebido de ese material. Y como le decía, por otra parte, muchas veces no tenemos muy claro dónde depositamos nuestros materiales. En muchos de los casos no somos organizados con nuestros materiales y tanto nuestros archivos de fotografía, de video o de texto, muchas veces no los tenemos totalmente organizados, por lo tanto nos resulta muy difícil recurrir luego de algún tiempo conocer dónde se ha almacenado esa información. Por lo tanto, la sensación que tenemos es que con lo digital se diluyen esos datos, haciéndolos ligeros, haciéndolos inmateriales. Y esto traerá una consecuencia sobre nuestras acciones que estudiaremos y desarrollaremos en profundidad. Esta es la primera página web que diseña Tim Berners-Lee, creador de la web, y como habíamos comentado en la clase pasada, se intentaba gestionar la información. Esta es la primera página web, como ustedes ven, es muy pero muy sencilla. La primera línea dice, la web es una iniciativa de recuperación de información hipermedia de área amplia que tiene como objetivo brindar acceso universal a un gran universo de documentos. Para nosotros esto resulta hoy en día totalmente sencillo, pero esta concepción hará cambiar nuestra forma de interpretar y de ver el mundo. Decíamos nosotros, si queríamos definir qué es la transformación digital, es la transición del átomo al código binario y a través de este proceso pasar señales eléctricas, decíamos, al dominio de lo analógico, es decir, al número binario, ceros y uno. Y esto permitía reducir las distorsiones y la pérdida de información. Si bien esto es cierto, esta definición no contempla cuáles son los impactos que recibe la sociedad o nosotros al usar este tipo de tecnologías. El creador de la web dirá una cantidad de frases que son muy interesantes. La primera de ellas dice, no hay una clasificación en la web. Es decir, que nadie puede decir qué es realmente la web, porque en realidad es un gran repositorio. La segunda, puede mirarlas, dice él, desde distintos puntos de vista. Es decir, yo puedo navegar a partir de distintas páginas web y eso lo hago totalmente en libertad. Por lo tanto, tenemos una puerta de acceso, pero luego podemos ir saltando por cada una de las páginas que tenemos a disposición. ¿A partir de qué? A partir del hipertexto, a partir de la hipermedia, que él dirá no son productos, son conceptos. Por otra parte, esto hará que haya una nueva forma de pensar y él dirá, no es un instrumento, ese instrumento que uno lo compra, lo utiliza y luego vuelve a su rutina. La web, gracias al uso de la Internet, nos ha hecho que viremos, que cambiemos, que mutemos en nuestra forma de pensar. Si nosotros pensamos en la Internet la podemos tomar como una cosa, algo que fluye a partir de la Internet. Por ejemplo, hablamos de enviar un mail. Bueno, no muy distinto a lo que ocurría antiguamente con el telégrafo. Teníamos un punto, teníamos un cable, un mensaje que se transmitía y llegaba a un destinatario. Es decir, lo que había era un mensaje que traspasaba. O, por ejemplo, en una red donde nosotros enviamos un paquete, enviamos un mail. En cambio, en el caso de la web, se hablará de que navego. El que va a estar involucrado ahí no es una cosa, sino que somos nosotros que estamos saltando en tiempo y espacio explorando el mundo. Esto nos lleva a una conclusión que es comenzar a estudiar la Internet en cuanto a su infraestructura, en cuanto a su arquitectura. Tenemos la sensación de que Internet, bueno, es algo que no estaría presente, que es etéreo, y en realidad existe una infraestructura que soporta Internet y es uno de los temas que vamos a analizar. Repetimos,
La Internet, pero sobre todo la web, trajo como consecuencia un cambio en nuestro modelo mental y de percepción de cómo percibimos nuestras acciones, pero a su vez cómo nos vinculamos y a su vez cómo interactuamos con el mundo. Negroponte, que tiene un libro llamado Ser Digital, él crea los laboratorios de información del MIT en los Estados Unidos. Él va a decir que hay un cambio en la era digital que es importante, pero sobre todo, dice él, estos bits van a ser la cabecera, muy conocido, dice, por los periodistas, donde se van a archivar fichas para identificar un reportaje o una noticia. Dice, estos bits no son visibles o audibles, pero envían información sobre la señal a nuestros ordenadores. Y esto tiene que ver con una mutación importante en la actividad de los periodistas. Esto que él habla de cabeceras en donde reportan información, tema que vamos a analizar en profundidad al trabajar el concepto de multimedia. Finalmente, la digitalización trae cambios profundos en la producción y en la distribución. Cuando hablamos de la producción, decíamos, hoy en día, fotografías, novelas, canciones, tanto las apps de nuestras tablets, todo se reduce a bits, todo se reduce a ceros y unos. Y por lo tanto, alguien se puede preguntar, ¿por qué unos bits valen más que otros? ¿Por qué los bits son accesibles y hay otros que están protegidos? ¿Y qué ocurre entonces con el copyright? Es decir, ¿qué ocurre en este mundo digital en donde ese mundo se comunica, se transfiere? ¿Qué pasa con la propiedad intelectual de esos materiales? Y entonces dice, bueno, en un mundo que tiene que ver con la escasez, que es un mundo analógico, ¿qué pasa en este mundo red, este mundo digital, en donde está plagado de bit y por lo tanto hablamos de la abundancia? El segundo punto que va a traer el cambio, sobre todo en la producción, está vinculado al modelo de negocio. Es decir, esto de copiar en soportes digitales, bueno, es un modelo de negocio que se queda agotado debido a que antiguamente se hacía un recital, un cantante presentaba un nuevo tema, se grababa CD y finalmente se vendía CD. Bueno, el negocio de la copia ante una nueva tecnología y hasta un nuevo formato por parte de nosotros como consumidores hace que ese modelo de negocio entre en crisis. Desde el punto de vista de la distribución, lo que nos vamos a encontrar es que hay cambios tanto de conceptos como de servicio. La televisión mutará, los servicios de demanda, los on-demand, serán hoy en día la nueva vedette, aparecerá el e-commerce y sobre eso mismo comenzarán los servicios de streaming. Por lo tanto, las acciones cotidianas que nosotros teníamos, bueno, y que se han prolongado a lo largo de las décadas como una cultura de consumo cultural, bueno, se verán afectados en este caso por estos nuevos conceptos y estos nuevos servicios. Y algo que va a impactar es que ya no vamos a trabajar sobre una sola red, sino que trabajaremos sobre múltiples redes. Finalmente, en este mismo nivel de la distribución, se va a sufrir modificaciones porque nosotros vamos a elegir nuestras redes en función de los costos. Es decir, vamos a elegir redes de menor costos, ¿sí?, que nos satisfagan y sobre todo siempre vamos a ver cómo optimizamos nuestros dispositivos en función de esa comunicación, de esa conexión. Y esto va a implicar entonces una fuerte disputa entre Internet y las redes telefónicas, entre los que realizan contenidos y aquellos que se llaman las telco, las empresas en las cuales se produce la comunicación. Tema que comenzaremos a analizar en cuanto a quiénes son los que dominan Internet por un lado, pero además qué ocurre con la infraestructura de comunicación, lo que se llama la arquitectura de la Internet, tema que abordaremos en la próxima clase. Muchas gracias.